Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Juliana Carrillo, Silva Perdomo, Ixe Rojas, María Virginia Trejo, Ernesto Usher y Andrés Ward. En esta oportunidad les hablaremos sobre los procesos de degradación del suelo, tomando como caso de estudio la microcuenca El Rincón. Nuestro objetivo fue analizar los procesos de degradación de los suelos presentes en la microcuenca El Rincón, identificando sus causas y los efectos derivados. Para ello realizamos en un primer momento una revisión bibliográfica y cartográfica sobre los procesos de degradación de suelos y las condiciones físico-naturales y socioeconómicas de la microcuenca. Esto fue complementado con una salida de campo en la que se recorrió la parte media y baja de la microcuenca por la facilidad de acceso, aplicando a su vez encuestas a los pobladores. En este sentido, se aplicaron 10 encuestas sencillas a productores con la finalidad de conocer cuáles son las condiciones de la agricultura en la microcuenca, el tiempo que lleva cultivando, los rubros y las características de manejo. Posteriormente, esta información fue procesada, sirviendo como base para caracterizar la cuenca e identificar los procesos de degradación de suelos existentes. De allí se obtuvo que la microcuenca El Rincón se encuentra ubicada al occidente de Venezuela, dentro de los Andes centrales, en las estribaciones de la Sierra La Culata y forma parte del área metropolitana de la ciudad de Mérida. De esta manera, la litología se encuentra constituida en la parte alta por la formación Mucujún, una secuencia de areniscas, lutitas y limulitas, en la que dominan las areniscas fracturadas, y en la parte baja media por la formación Palmarito, formada por pizarras y pizarras filíticas muy fracturadas y muy meteorizadas, además de depósitos sedimentarios recientes de la quebrada El Rincón. Las pendientes varían a lo largo de la microcuenca, desde 0% en el abanico aluvial, que ha sido modificado, donde se ubica gran parte de la población, hasta pendientes que superan el 100% en las vertientes. En cuanto a las unidades geomorfológicas, en grandes rasgos pueden apreciarse vertientes inclinadas, cimas relativamente planas, escarpes y taludes, valles estrechos y abanico aluvial, conos de deyección ubicados en las márgenes de la quebrada El Rincón. De igual manera, la cobertura de la tierra puede clasificarse en bosque primario, bosque intervenido, matorral herbazal, suelo descubierto y superficie construida. Asimismo, la hidrografía está constituida por la quebrada El Rincón y sus afluentes. Esta nace en el páramo de Los Conejos y desemboca en la quebrada Gavidia, en un recorrido aproximadamente de 4.3 kilómetros con carácter torrencial. Con relación a las condiciones climáticas, el régimen de precipitación es bimodal, con una estación semiseca que se extiende de diciembre hasta marzo y un periodo lluvioso que comienza en abril y termina en noviembre, con dos máximos de precipitaciones, uno en mayo y otro en octubre. Por lo tanto, la precipitación es abundante, variando entre 1.800 a 1.900 milímetros aproximadamente durante el año. Finalmente, los suelos presentes en el área de estudio pueden diferenciarse en suelos aluvio-coluviales. Son originados básicamente a partir de materiales transportados por la quebrada El Rincón con texturas arenosas ubicados en la parte baja de la microcuenca. Los suelos residuales son todos aquellos que se desarrollan en roca in situ. De esta manera, sus características dependen de la litología a partir de la cual se forman, por lo que se tienen suelos de color amarillo rojizo con texturas francoarenosas, derivados de la formación Mucujún en la parte alta, y de color rojizo con texturas arcillosas formados a partir de la formación Palmarito en la parte media y baja de la microcuenca. Por otra parte, en cuanto a las características socioeconómicas, están condicionadas por construir un área de expansión sin planificación dentro de la ciudad de Mérida, lo que implica que el uso principal es residencial, complementado con educativo, religioso y comercial en pequeña escala. No obstante, aunque se considera un área urbana con un uso agrícola muy puntual y limitado a conucos, por las condiciones económicas de los últimos años, la agricultura ha tomado impulso y pueden encontrarse cada vez más áreas cultivadas para autoconsumo. En síntesis, es una zona con crecimiento desordenado y limitaciones para la construcción por fuertes pendientes, fragilidad ecológica e inestabilidad morfodinámica.
De esta manera, ya conociendo las características de la microcuenca, procedimos a identificar los procesos de degradación existentes, tomando como punto de partida la degradación de suelos, que implica el deterioro de las propiedades del suelo que reducen su habilidad para llevar a cabo sus funciones, especialmente las relacionadas con la producción agrícola y su capacidad de regulación ambiental. Siendo así, la degradación de suelos es el resultado de cambios adversos en las propiedades biológicas, químicas y físicas del suelo, lo que da lugar a los diferentes tipos de degradación, que describiremos a continuación de acuerdo a las particularidades de la microcuenca. Comenzamos con la degradación por desequilibrio de nutrientes, que es un tipo de degradación química de los suelos que tiene lugar por la ocurrencia de dos procesos naturales que operan en direcciones opuestas. Así pues, el desequilibrio de nutrientes está dado por una diferencia entre las entradas y las salidas de nutrientes. En la microcuenca, solo el 70% de los agricultores realizan prácticas para el manejo de la fertilidad de los cultivos y utilizan pocas cantidades de fertilizantes. De ese 70% de productores que utilizan fertilizantes, se encontró que entre las prácticas más utilizadas para mejorar la fertilidad de los rubros agrícolas están los cultivos asociados como maíz y caraotas y abonos verdes, mientras las menos empleadas son los fertilizantes inorgánicos y el humus de lombriz. En este sentido, la mayoría de los productores mantienen mínimo 2 rubros en la parcela, combinando frutales como mandarina y naranja con cambur, caña y café, y cultivos a cielo abierto como papa, cebolla, tomate, cebollín y apio, todo en pequeñas parcelas. Asimismo, la labranza de la tierra se realiza con ayuda de bueyes y de forma manual. De igual manera, los productores indicaron que sus cultivos no padecían ninguna enfermedad, pero sí la presencia de algunas plagas. Esto lo pudimos constatar en la salida de campo. Finalmente, la mayoría de los productores aseguraron no presentar pérdida de fertilidad de los suelos, indicando que la degradación por pérdida de nutrientes es muy poca o imperceptible. Esta condición podría llegar a cambiar si se aumenta la intensidad en los cultivos. Continuamos con la degradación por contaminación, que implica la liberación de sustancias dañinas a la atmósfera, el agua y o el suelo. Siendo así, las principales fuentes de contaminación en la microcuenca las que provienen de los usos urbanos y la agricultura. Para el caso particular de la agricultura como fuente de contaminación, esta proviene del uso de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas. Sin embargo, su aplicación se realiza en tasas bajas, que no se considera que exista degradación por este factor. Caso contrario sucede con el uso urbano, donde las fuentes de contaminación son las descargas de aguas hervidas y la disposición de residuos sólidos, dos factores con bastante presencia en las partes media y baja de la microcuenca. Estos tienen efectos localizados en el suelo, que limitan su función como filtro, amortiguador y transformador de compuestos adversos, lo que implicaría la pérdida de fertilidad y daños a la biodiversidad. En este orden de ideas, otro de los procesos de degradación sería la pérdida del carbono orgánico del suelo. Esto tendría efectos importantes en los ecosistemas, pues afectaría la capacidad del suelo para regular el clima, disminuye su fertilidad y ocasiona daños a la biodiversidad. No obstante, este factor se produce como consecuencia de la deforestación, la agricultura intensiva o cualquier otro factor que implique la pérdida de la capa vegetal y con ello el aporte de materia orgánica, elementos que no fueron identificados en grandes proporciones en la microcuenca.
En cuanto a la acidificación, es un proceso de degradación química donde el pH disminuye y aumenta la concentración de iones de hidrógeno y aluminio, ocasionando una disminución de los elementos nutritivos en el suelo, como lo es el magnesio, nitrógeno y el calcio, lo que trae como consecuencia la pérdida de fertilidad, daños en la biodiversidad del suelo, contaminación del agua y aparición de plantas acidófilas. Esto puede ser causado por largos eventos de precipitación, drenaje de suelos potencialmente ácidos, aplicación excesiva de fertilizantes con base de amonio, deforestación y retiro de restos de cosecha, elementos que no fueron evidenciados en la microcuenca. Sin embargo, se realizó un experimento casero con muestras de suelo y agua de repollo morado que contiene antocianina, un elemento que reacciona muy rápido con los ácidos y las bases. De allí se obtuvo colores a partir de los cuales se pudiesen inferir que los suelos son ligeramente ácidos. De igual forma se consultó un trabajo presentado por Infante, el cual realizó en el año 1991, quien señaló que los suelos formados a partir de las formaciones Palmarito y Mucujum son fuertemente ácidos, elemento que se constata por la abundante presencia de plantas acidófilas como los helechos y la cola de caballo. Por lo tanto, no pudimos cuantificar si la acidez es un elemento natural o ha sido acelerada por el manejo. Para finalizar la degradación química de los suelos, nos encontramos con la salinización, que es la concentración excesiva de las sales solubles en el suelo y o gotas, trayendo como consecuencia la alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y por lo tanto la disminución de la fertilidad. Los problemas de salinización generalmente aparecen en climas áridos o semiáridos, aunque también surgen por malas prácticas de riego y drenaje y por la ascensión capilar de aguas salinas desde el manto freático, condiciones que no se evidencian en la microcuenca. Para comenzar los tipos de degradación física tenemos la compactación, que es la pérdida de volumen que experimenta el suelo debido a las fuerzas externas que actúan sobre él. Se produce como consecuencia de la labranza del suelo, el pisoteo de los animales y la presión ejercida por el paso de tractores, vehículos e implementos de arrastre. Tomando esto en consideración, es un tipo de degradación que no se encuentra de manera generalizada en la microcuenca, solo en sitios localizados donde la carretera es de tierra. Su principal consecuencia es la disminución del espacio poroso, lo que evita la infiltración y favorece la escorrentía. Proseguimos con la degradación por sellado. Esta ocurre de manera natural cuando las gotas de lluvia, al caer sobre la superficie del suelo, van rompiendo los agregados y formando una capa impermeable de unos milímetros de espesor, y de manera antropogénica como consecuencia de la sustitución de la cobertura natural por otra con materiales artificiales impermeables como cemento o asfalto. Lo que tienen en común es que el sellado crea una barrera que limita el intercambio entre el suelo y la atmósfera y evita la infiltración. Esto trae como consecuencia la disminución de la recarga de acuíferos, aumento de la temperatura y evita que el suelo funja como receptor de carbono orgánico. En la microcuenca el sellado es fundamentalmente de origen antropogénico y se evidencia en la superficie construida, la cual está ocupada por vialidad y edificaciones. En este origen de ideas, luego del sellado, a medida de que la capa impermeable del suelo se vuelve más espesa, aparece el encostramiento, que aumenta la impermeabilización y limita el crecimiento de las raíces. En la microcuenca no se evidencia este tipo de degradación. De igual manera tenemos la degradación por consolidación, que se produce cuando se forma un horizonte endurecido en el suelo al secarse, en un punto que se hace difícil o imposible el laboreo y que luego se suaviza al humedecerse. En la microcuenca no se evidencia degradación por consolidación. Continuamos con la degradación por exceso de humedad y anaerobiosis,
que tiene lugar cuando ocurre un cambio del régimen de humedad del suelo, que pasa de su estado natural a un estado más húmedo, producto de las lluvias excesivas o inundaciones, elevaciones del nivel freático o la aparición de algún elemento que impida el drenaje superficial. En este sentido, una de las consecuencias del exceso de humedad es la aparición de enfermedades en los cultivos. Sin embargo, en la microcuenca los agricultores entrevistados no reportaron la presencia de enfermedades. Además, la labranza de los suelos se realiza principalmente con herramientas manuales y un 80% de los productores utilizan de vez en cuando bueyes para arar, y la ganadería es extensiva. Aunado a esto, las pendientes son muy elevadas, por estar ubicada en una zona montañosa, lo que permite inferir que este tipo de degradación no está presente en la microcuenca. Posteriormente encontramos la erosión hídrica, que es el tipo de degradación más común en las cuencas de alta montaña y consiste en la separación de agregados del suelo por la fuerza erosiva de la lluvia, que luego son transportados por un flujo superficial ladera abajo y son depositados al disminuir la capacidad de arrastre. De esta manera, en función de la progresiva concentración del escurrimiento superficial, tendremos diferentes tipos de erosión. Tomando todo esto en consideración, es importante señalar que en la microcuenca El Rincón, la degradación del suelo más extendida es la erosión hídrica y se hace palpable por el gran número de surcos, cárcavas y movimientos de masas presentes. En tal sentido, la erosión hídrica genera efectos tanto en el lugar donde se producen como en el que se depositan. Siendo así, entre los efectos in situ a corto plazo tenemos el desarraigo de semillas y la pérdida de agua y fertilizantes, mientras a largo plazo aparece la disminución en la profundidad efectiva de enraizamiento y la capacidad de almacenamiento de agua disponible para las plantas, la pérdida en el contenido de carbono orgánico del suelo y la exposición del subsuelo relativamente infértil. Todo esto trae como consecuencia la pérdida de la calidad del suelo y la productividad agronómica. Mientras que en los efectos ex situ tenemos contaminación de cultivos y agua, enterramiento de suelos, eutrofización de los cuerpos de agua, emisión de gases de efecto invernadero almacenados en el suelo y daños a infraestructura. Todo ello genera pérdidas de las inversiones y disminución de la calidad ambiental. Es por ello que se propuso modelar la erosión hídrica utilizando la ecuación universal de pérdida de suelo, USLE, que considera como datos de entrada aquellos elementos que tienen mayor influencia en la generación de procesos erosivos. Comenzamos con el factor R, que muestra el potencial erosivo de la lluvia, evidenciándose que en la microcuenca es mayor en la vertiente derecha, que también se caracteriza por ser la más húmeda, y disminuye hacia la vertiente izquierda. Continuamos con el factor K, que hace referencia a la erosionabilidad del suelo y nos encontramos que la parte media y alta de la microcuenca se categorizan como fuertemente erosionables por presentar texturas arcillosas y franca-arcillosas, mientras que en el abanico aluvial las texturas son arenosas y el suelo es muy poco erosionable. En cuanto al factor topográfico LIS, hace referencia a las variables de longitud y pendiente, considerando que la microcuenca presenta pendientes muy fuertes y que alcanza incluso más del 100%, mientras que el factor C hace referencia a la cobertura existente y su capacidad para permitir que se produzca erosión hídrica. Así tenemos que los menores valores los tienen las superficies construidas y los bosques densos, pues tienen una capa que protege el suelo de la erosión. Caso contrario, es el suelo descubierto que alcanza la ponderación más alta, pues es el más susceptible a generar erosión hídrica. En el factor P se consideran las prácticas de conservación de suelo. Sin embargo, en la microcuenca no hay ninguna presente. Por último, se multiplican todos estos factores y se obtiene la pérdida estimada de suelo por erosión hídrica, que en una superficie considerable de la microcuenca supera los 200 megagramos por hectárea por año,
y que se corresponde a las vertientes inclinadas, con suelos de texturas arcillosas de la formación Palmarito y cobertura de matorral herbazal, que deja el suelo descubierto ante efectos erosivos de la lluvia. Finalmente, la degradación por pérdida de biodiversidad hace referencia al deterioro de la variedad genética presente en el suelo. Es el resultado del uso intensivo de agroquímicos, monocultivo, minería, compactación y remoción de cantidades significativas de materiales de la superficie del suelo. Sin embargo, estas no son acciones que se evidencian en la microcuenca, pues el uso de agroquímico es bajo y los productores se inclinan por policultivos. Por tanto, aunque no se pudo cuantificar la biodiversidad, se asume que no existe este tipo de degradación en la microcuenca, ya que durante la salida de campo se observó la presencia de abundantes macroinvertebrados como las lombrices, lo cual podría ser un indicador de la existencia de diversidad genética del suelo. Esperamos sea de utilidad toda esta información sobre la degradación de suelos presente en la microcuenca del Rincón. Gracias por su atención y cualquier sugerencia o pregunta la pueden dejar aquí en los comentarios.